Vamos a seguir con la serie del Sermón del Monte y hoy día nos toca hablar acerca de Jesús y la oración. El texto está en Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Padre Celestial, buen Dios, Rey de gloria y de eternas majestad. Padre bendito, gracias damos a ti por tu palabra, Padre bendito. Gracias damos por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Agradecemos, Santo Rey, el que tú, Padre bendito, día a día hables, Señor, a través de tu palabra a nuestras vidas. Sabemos, Padre bendito, que tú, Señor, te pronuncias, Señor, en estas palabras, Padre celestial. Sabemos, Santo Rey, de que tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Y a través de tu palabra, Señor, en este día nos irás enseñando, Rey de gloria, cómo debemos, Señor, de dirigirnos, Padre Santo, a ti. Cómo debemos, Señor, de expresarnos a ti. ¿De qué manera, Padre Celestial? Gracias damos a ti por lo que harás, Padre Santo, cómo lo harás, Padre Celestial, y cómo irás hablando, Santo Rey, a través, Señor, de cada versículo, Padre amado, mencionado aquí, hacia nuestras vidas. Gracias damos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy es Jesús y la oración. Pronunciamos el texto que está en Mateo 6, del versículo 5 al 15. Pero antes de comenzar, antes de poder expresar o entrar de lleno al tema, porque es algo extenso, eh, vamos a realizar cierta pregunta. Y esta pregunta viene a ser: ¿cómo es nuestra vida de oración cuando nadie nos está mirando? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Cómo es nuestra vida de oración cuando nadie está mirando? Esto no quiere decir cuando estamos en la iglesia. No quiere decir tampoco cuando alguien nos escucha orar, ¿ya? No cuando tenemos que orar en una reunión, ¿ya? Sino cuando nosotros estamos solos. ¿Cómo es nuestra vida de oración cuando nosotros estamos solos? Cuando nosotros cerramos la puerta, cuando nadie puede decir: oh, qué hermosa oración, qué hermoso es que ora. Porque muchos les gusta ser vistos como oran. Si usted ve, muchas veces hay algunas personas que realizan oraciones muy pomposas. Y eso muchas veces denota el querer ser visto. Y aquí está una de las grandes pruebas de nuestra vida espiritual. ¿Cómo es nuestra vida de oración cuando nadie nos está mirando? Recuerda usted que nosotros podemos aprender, dice, aprender a hablar como cristianos. Podemos aprender a hablar como cristianos. Podemos aprender palabras bíblicas. Podemos aprendernos versículos bíblicos.
Y podemos inclusive hacer oraciones muy hermosas, extensas, preciosas. Muchas veces podemos orar para Dios y otras veces podemos orar para que otros nos vean. Y ahí la diferencia, el orar para Dios o el orar para que otros nos vean. Muchas veces nosotros podemos ir en oración a buscar al Padre o quizás muchas veces estamos buscando netamente la aprobación de los hombres, la aprobación de mi entorno. Acá Jesús no pregunta solamente cómo oras, no está preguntando cómo oras. Aquí Jesús, en cierto sentido, nos está preguntando para quién oras, para quién estamos orando. Mateo 6 nos confronta, al igual que toda la serie del Sermón del Monte nos ha ido confrontando. Nos confronta cuán religiosos es que somos, cuán espirituales es que parecemos por fuera, pero quizás por dentro aún seguimos o estamos vacíos. Quizás hacemos cosas para ser vistos de los hombres, para que los hombres nos vean, para que los hombres nos alaben, para que los hombres nos ovacionen, pero ese no es el fin. Jesucristo no está enseñando una fórmula aquí en Mateo 6, versículos 5 al 15. Él no nos está enseñando una fórmula para orar. Él nos está enseñando cómo debe de ser nuestro corazón para acercarnos a Dios. ¿De qué manera debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo debe ser este corazón? Jesús dice, confronta la oración que busca la aprobación humana. Mateo 6:5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Que recién estábamos hablando. Acá Jesús no está confrontando la oración que es pública. ¿Ya? Recuerden ustedes que la iglesia primitiva oraba públicamente. Los apóstoles oraban juntos. La iglesia de Hechos también oraba en unidad y públicamente. Jesús mismo oró públicamente. El problema acá no es orar delante de otro. Que quede claro, no es orar delante de otro. Ese no es el problema. El problema es cuando nosotros oramos delante de otros para ser admirados por ellos, para que ellos nos vean, para que ellos nos admiren. Ahora, ¿con qué intención nosotros estamos orando? ¿De qué manera estamos orando? Y acá el problema es la hipocresía. Dice que la palabra hipócrita originalmente está relacionada con alguien que representaba un personaje, una persona que mostraba algo que realmente no era. ¿Cuántos hipócritas o en qué momento quizás también hemos sido hipócritas? Muchas veces representamos un personaje. Muchas veces mostramos algo que realmente no somos. Y es aquí nuestro Señor nos confronta. Porque todos hemos hecho el papel de hipócritas alguna vez. Todos hemos hecho ese papel de hipócrita. Inclusive, quizás aún seguimos realizando este papel de hipocresía. Jesucristo dice, no sean así. Porque quizás nuestra vida espiritual puede parecerse o puede convertirse netamente en teatro. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros podemos levantar las manos. Quizás podemos cerrar nuestros ojos. Quizás podemos utilizar palabras profundas que vayan en profundidad hacia el Señor. Quizás podemos decir palabras ostentosas, hermosas. Quizás podemos decir estamos conectados con el Señor. Pero aún así, después de haber realizado quizás todas estas cosas, podemos tener un corazón que está lejos de Dios.
Podemos servir a Dios, estar ahí con Dios, creer que estamos haciendo bien las cosas, pero nuestro corazón tal vez está lejos de Dios. Eso es lo importante de entender y comprender. Ahora, ¿estamos buscando a Dios o estamos buscando que otros piensen que yo estoy buscando a Dios? ¿Busco a Dios de corazón? ¿Estoy buscando a Dios como debo de buscarle o estoy buscando para que otros vean que yo estoy buscando a Dios? Cuando nosotros pensamos y creemos crecer espiritualmente, damos evidencias cuando realmente dejamos de hacer todo este teatro, toda esta parafernalia, todo este sistema religioso que nos apunta que los demás o el resto nos vean y que nosotros seamos el centro. Y cuando nosotros pretendemos ser el centro es que desplazamos al Señor a un lado. Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso a través de esta oración, la cual es la oración modelo. El Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro bendito Padre, ve lo que los hombres no ven. ¿Por qué? Porque Él ve mucho más allá. Él sabe cómo soy, Él sabe mis actitudes, conoce mi situación, sabe cómo me dirijo. Yo puedo estar acá delante de ustedes y puedo aparentar algo que no soy. Y lo he hecho, hermanos queridos. Debemos de ser honestos, tenemos que ser honestos y muy transparentes en aquello. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando eres, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre y que les quede y quede claro, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús dice, ora a tu Padre. Él lo dice simplemente, habla con Dios. Él dice, ora a tu Padre porque es tu Padre. Es mi Padre, es tu Padre. Cuando nosotros oramos, la oración cristiana, la oración que hace el cristiano, nosotros como cristianos comienza con una relación, es una relación fluida con nuestro Padre. Nosotros nos vamos delante de un Dios desconocido, porque Él es nuestro Padre. Nos acercamos al Padre, nos acercamos a nuestro Padre por medio de quién nos acercamos al Padre. Por medio del Hijo. A través del Hijo tenemos entrada para con el Padre. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Nosotros vamos al Padre. Por eso dice, ora a tu Padre, porque es tu Padre. No es alguien desconocido, no es un Dios desconocido, es tu Padre. El cristiano, nosotros como cristianos no oramos como un esclavo que está aterrorizado. No, para nada. Ese esclavo que se aterroriza, que intenta convencer a un amo para que lo escuche. Nosotros no oramos de esa manera. El cristiano ora como un hijo que ha recibido por gracia, que hemos sido recibidos nosotros por gracia. Y esto significa que a través de Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y eso lo tenemos claro, que somos adoptados en la familia de nuestro Padre. Por eso después dice, entra en la habitación secreta. Jesús dice, entra en tu aposento. Y dice que la habitación secreta puede representar ese lugar donde nuestra relación con Dios no depende de las personas, no depende de quienes nos estén mirando. Por eso es algo secreto. Quizás algunos tienen la costumbre de orar en su cuarto, cerrados de puerta. Otros quizás oran en su trabajo. Otros quizás oran en la mesa. Otros quizás cuando van manejando. Otros cuando van caminando. Lo importante, mis queridos hermanos, no es el lugar, como
mucho se nos ha dicho. Hemos crecido en una, hemos crecido en este ámbito de siempre sectorizar las cosas. Tú tienes que orar de esta manera. Tú tienes que orar de rodillas. Tú tienes que orar con reverencia. Sí, tú tienes que ir a orar a este lugar. Pero lo podemos hacer en cualquier lugar. Lo que tiene que estar siempre rendido es nuestro corazón. Porque podemos adoptar una postura, hermanos queridos, podemos arrodillarnos a orar. Y no digo que esté mal, lo pueden hacer y lo podemos hacer, incluso lo he hecho y muchos de nosotros lo hemos hecho. Lo importante es que nuestro corazón esté completamente rendido a nuestro Señor cuando estemos orando a Él. Podemos orar con los ojos cerrados, quizás con los ojos abiertos. No es el tema es el corazón cuando se rinde a la presencia de nuestro Señor. Ir con un corazón contrito y humillado, porque dice la palabra que ese corazón el Señor, nuestro Padre, jamás despreciará. Por eso lo importante, mis queridos hermanos, es la intimidad con Dios. ¿Cuánta intimidad hay para con Dios? Por eso podemos traer a la memoria la siguiente imagen, la imagen de un matrimonio. Esto es esto es como lo típico, la imagen del matrimonio, ¿ya? Una esposa puede decir públicamente, mi esposo es maravilloso, ¿ah? Mi esposo es maravilloso. Pero, ¿qué pasa si nunca esta esposa conversa con él cuando está solo? Porque puede decir públicamente, mi esposo es maravilloso, es un buen esposo, halagarlo delante de todos, ¿no es cierto? Exaltarlo, y viceversa, tal vez el esposo a la esposa, lo puede hacer. Qué buena mujer me tocó, qué maravillosa mujer me tocó. Pero cuando están solos, no se hablan, no hay comunicación, no hay las palabras que usamos públicamente. Algo no está bien, algo está pasando. De la misma manera pasa con Dios, porque nosotros podemos hablar mucho de Dios, podemos hablar mucho de Dios delante de las personas, y sin embargo, mis queridos hermanos, tener poca comunión con Él en lo secreto. Podemos llenarnos nuestras bocas hablando del Señor a otros, pero nuestra comunión con Él en lo secreto es menor. Públicamente podemos demostrar ser los mejores orando, pero cuando estamos en privado, cuando estamos en lo secreto, se revela nuestro deseo de estar con Dios, de ir al Señor. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Por eso es que Dios no necesita nuestras palabras vacías. Mateo 6:7, llorando en un 6, vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús no nos dice acá en el texto que nunca debamos de repetir una oración. Recuerden ustedes que en el Getsemaní Jesús mismo oró repetidamente. Acá la repetición nunca ha sido el problema. El problema es cuando repetimos esta oración, repetimos dicha oración, pero vacíamente. Cuando las palabras salen sin un sentido. Cuando las palabras salen no del corazón, sino que son palabras que van al viento, al aire. Estas frases que muchas veces pronunciamos mecánicamente. Estas frases que muchas veces decimos porque tenemos que cumplir. Y nos mal acostumbramos a aquello. Hoy día tengo que orar porque tengo que orar. Hoy día lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Pero ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces pasa que sí tenemos que cumplir porque tenemos que orar a nuestro Padre y no nos podemos dormir sin ir a orar. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cuál es la manera de cómo conectamos con el Señor? Si vamos a orar por orar y por cumplir,
No sé si estaré mal en lo que voy a decir, pero es mejor no hacer. Si vamos a orar con solamente palabras vacías y porque me quedan 5 minutos y en estos 5 minutos tengo que hacer una oración, pero fenomenal, y después de esos 5 minutos me voy a acostar. Porque la verdad de las cosas, y tenemos que ser muy sinceros y súper sinceros, tenemos tiempo para muchas cosas, y es verdad, pero cuando nos toca orar, cuando nos toca esa comunión con Dios, minimizamos ese tiempo para con Dios. O sea, restringimos todo aquello. O sea, imagínese usted que usted trabaje y todo ese trabajo que le lleva todo el día lo tenga que hacer en 5 minutos. ¿Lo haría? No, no lo haríamos. Lo mismo pasa con la oración. Hay muchas cosas que podemos y debemos de hablar con nuestro Señor, con nuestro Padre, porque es nuestro Padre. Vamos a Él para expresarle, para hablarle, para alabarle, para bendecir su nombre, para contarle cómo estuvo nuestro día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en 5 minutos, o en 2 minutos, o en 1 minuto, hay muchos que dicen que en 1 minuto puedes expresar todo, que va a salir no sé, en 1 minuto, no importa que sea 1 minuto o 2 minutos, pero que de ahí va a salir una oración que va a tocar el corazón del Señor. Y no sé qué tan cierto será la verdad de las cosas, porque yo en 1 minuto no podría tocar el corazón de mi padre, o ustedes hijos podrían tocar el corazón de su madre muchas veces en 1 minuto. Es ahí el tema. Por eso dice oraciones que salen de los labios, pero no del corazón. Muchas veces oramos solamente desde la boca hacia afuera. Muchas veces nuestro corazón está lejos de la presencia del Señor. Isaías 29:13 dice así, que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Y esto pasa muy a menudo dentro de las congregaciones, porque se aprenden palabras correctas, pero el corazón está equivocado. Ahora, ¿qué busca Dios de nosotros? ¿Qué está buscando Dios? Ustedes bien saben y podemos entender que Dios no está impresionado por cuán elocuentes seamos al hablar. Él no requiere o no necesita nuestras palabras complicadas de expresar. Nosotros no necesitamos, mis queridos hermanos, hablar como teólogos para que Dios nos escuche. No necesitamos hablar como teólogos para que Dios nos escuche. Porque si usted bien sabe, un niño puede decir, no sé, pues, papá, tengo miedo. Y ese padre que es amoroso entiende a aquel hijo. Por eso es que muchas veces nuestra oración, la oración más sincera puede ser: Señor, quizás no sé qué hacer. O quizás también: Señor, ayúdame. Quizás vamos delante de Él: Señor, perdóname. Quizás: Señor, dame fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas palabras, mis queridos hermanos, aunque sean palabras sencillas, porque son palabras sencillas, pueden salir de un corazón que está completamente en dependencia de nuestro Dios. Esa es la diferencia, cuando nuestro corazón está dependiente del Señor. Si bien sabemos que nuestro Padre ya sabe todo lo que necesitamos, porque dice Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y acá aparece una pregunta. Dice, si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿para qué entonces vamos a orar? Hay algunos que dicen, sí, si Dios ya sabe tú, entonces ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ir delante de Él?
Porque bien dice que la oración no existe para informarle algo a Dios, porque Él lo conoce todo. Él lo conoce todo acerca de nosotros, sabe todo lo que hicimos durante el día, sabe nuestro porvenir, nuestro futuro, Él lo conoce todo. La oración, mis queridos hermanos, existe para enseñarnos a nosotros a depender de Él. Para eso está la oración. Existe para nosotros enseñarnos a depender de Él. Dios sabe todo, sí, Dios lo sabe todo, lo conoce todo, pero Él quiere que nosotros acudamos a Él, que nosotros vayamos a Él. ¿Dios conoce todo? Sí, Dios conoce todo, pero Él quiere que nosotros confiemos en Él. Dios es soberano y he escuchado mucho hablar acerca de la soberanía de Dios. Hablamos y hemos hablado de la soberanía de Dios, pero esa soberanía, Él ha establecido la oración dentro de esta soberanía como uno de los medios mediante el cual Él va obrando en sus hijos. Pablo nos enseña en Filipenses 4, 6, 7, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dice, mientras vivan en Cristo Jesús. Pablo nos dice, cuando ores, Dios va a hacer exactamente lo que tú quieres. Porque muchos van a Dios creyendo que Él hará exactamente lo que uno le va a pedir. Y estamos obviando la soberanía de Dios. Vamos creyendo que yo orando al Señor, expresándole mi petición, el Señor tiene que hacerlo y lo va a hacer. Y lo declaro. Declaro que el Señor lo va a hacer. Va a hacer exactamente lo que yo quiero. Pero Él dice que nos va a dar la paz en medio de la situación, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad. La oración no siempre va a cambiar las circunstancias inmediatamente. La oración nos enseña dependencia de Él, a depender de Él. Por eso la oración nos va enseñando y Él utiliza la oración, nuestro Señor, nuestro Dios, utiliza la oración para cambiar nuestro corazón en medio de las circunstancias, en medio de aquello que nos está sucediendo. Para eso Él utiliza la oración, para cambiar nuestro corazón. Quizás nuestro necio corazón, quizás nuestro duro corazón, para cambiarlo en medio de las circunstancias. Nosotros debemos de recordar que la soberanía de Dios nunca va a convertir la oración en algo innecesario. Para nada. La soberanía de Dios, al contrario, nos da confianza a nosotros para orar. Nos debe de dar confianza a nosotros para orar. Porque si creemos, hablamos y profesamos acerca de un Dios que es soberano, debemos de nosotros aprender a depender de Él. Por eso es que Jesús dice y nos enseña esta oración. Nos enseña a orar el Padre Nuestro. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Acá Jesús no comienza enseñando o mostrándonos una fórmula mágica. Aquí está esta fórmula, aquí la tienen y háganlo. No. Él está enseñándonos principios que deben gobernar nuestra oración. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo nos expresamos? Por eso comienza con Padre nuestro. Por eso dice Padre nuestro que estás en los cielos. No creo que usted diga Padre nuestro que estás en los cielos. Porque dice Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza mirando hacia arriba, mirando a nuestro Señor, a nuestro Padre. Porque malamente muchas veces oramos, pero oramos presentándole nuestras peticiones a Dios, presentándole nuestras necesidades a Dios. Pero no miramos a Dios.
Antes de mirar a Dios, antes de exaltar el nombre del Señor, siempre ocurre esto: Señor, dame. En vez de decirle al Señor, Señor, glorifica tu nombre, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito es tu nombre, maravilloso es tu nombre, maravillosa es tu presencia, cuán grande, cuán excelso eres tú, oh Dios. Por eso, santificado sea tu nombre. Vamos a entender y reconocemos el nombre del Señor como santo, porque Él es santo. Es la palabra 3 veces santo. Por eso es que muchas veces hablamos esto y decimos que nuestras oraciones siempre comienzan de una mala manera. Comienzan con dame y terminan con dame. Muchas veces. Cuando estamos pasando necesidades, empiezan con dame. Cuando estamos pasando en problemas de salud, comienzan con dame. Por eso es que dice dame esto, dame aquello, dame esto otro. Comienzan con aquello. Pero Jesús comienza diciendo, santificado sea tu nombre. Primero Dios, primero su gloria, primero su reino, primero su voluntad. Es su voluntad en nuestras vidas. Primera de Corintios 10:31. Así, así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Por eso dice que la oración verdadera no convierte a Dios en el centro de nuestros deseos, de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros queremos. Por eso muchas veces nos aferramos a lo que nosotros queremos, no a lo que Dios quiere en nosotros. Dice, venga tu reino. Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Y aquí está, creo que un poco lo complicado. Lo vamos a ir viendo. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, esto está diciendo, nos expresamos de esta manera y decimos, Señor, gobierna. Venga tu reino, Señor, gobierna mi vida. Señor, reina en mi vida. Señor, establece tu voluntad en mi vida. Y acá nosotros no estamos diciendo, Señor, quiero solamente, yo quiero solamente que Dios bendiga mis planes. Aquí nosotros lo que estamos expresando es que nosotros queremos que nuestros planes estén sometidos al gobierno de nuestro Señor. Y acá hay una pregunta un tanto incómoda para todos nosotros. Nosotros en algún momento quizás hemos orado de esta manera: Señor, bendice mis planes, pero muchas veces no nos hemos detenido a preguntar, Señor, ¿mis planes están de acuerdo con tu voluntad? Porque siempre vamos pidiéndole así al Señor, Señor, bendice mis planes, bendice lo que vamos a hacer, bendice lo que vamos a realizar. Pero la pregunta es, y esto igual me causa un poco de ruido porque es para todos nosotros. Muchas veces vamos delante del Señor pidiéndole al Señor que bendiga esto, 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 y todo lo que realizamos, todas las cosas que podamos realizar, Señor, bendícelas. Pero muchas veces no nos hemos detenido a preguntarle al Señor si los planes que nosotros queremos que Él bendiga están de acuerdo con su voluntad. ¿Está de acuerdo, Señor, con lo que voy a realizar? ¿Estará dentro de tu voluntad, Señor? Por eso dice, la oración madura no intenta poner el sello de Dios a nuestros deseos. Dice, la oración madura somete nuestros deseos a Dios. Y acá viene lo otra. Dice, hágase tu voluntad. Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estas palabras, mis queridos hermanos, son muy fáciles de pronunciar. Facilísimas.
pero son muy difíciles de vivir. Son difíciles de vivir. Por eso dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque muchas veces cuando nosotros decimos, oramos de esta manera, Señor, hágase tu voluntad, ¿esto qué significa, Señor? Hágase tu voluntad. Señor, aunque no sea mi voluntad, Señor, aunque yo no entienda lo que estoy pasando, Señor, aunque tenga yo que esperar, Señor, aunque el camino sea diferente al que yo quería, todo eso es someter nuestra voluntad al Señor. Por eso decimos, hágase tu voluntad. Pero cuando la voluntad de Dios se ejecuta en nuestras vidas, no nos gusta, nos parece complicado, pero estamos pidiéndole a Él que Él haga su voluntad perfecta en nuestras vidas. Y quizás lo que Él quiere hacer en nosotros no nos va a gustar y no nos gusta. Señor, aunque no sea mi voluntad, Señor, aunque no lo entienda, eso es lo que estamos pidiéndole al Señor. Hágase tu voluntad, aunque yo no entienda lo que tú estás haciendo en este tiempo, aunque yo no comprenda lo que tú vas a hacer a futuro, aunque yo esté enfermo, Señor, y no entienda por qué me enfermé, pero hágase tu voluntad. Aunque no tenga lo que yo requiero, pero hágase, Señor, tu voluntad. Pero cuando sucede eso, y a todos nos pasa muy a menudo, nos cuesta entender la voluntad del Señor, comprender la voluntad del Señor, porque nosotros lo pedimos muchas veces en oración. Hágase tu voluntad. Y el ejemplo más claro y perfecto lo vemos en Jesús allá en el Getsemaní. Mateo 26:39, cuando Jesús oraba y decía, no sea como yo quiera, sino como tú quieras, que se haga tu voluntad, mas no la mía. El mismo Señor Jesucristo, el mismo que nos enseña esta oración modelo, es el mismo que pida y en el huerto del Getsemaní, hágase tu voluntad. Aquel mismo que lo pidió, aquel mismo que nos enseñó, vivió esa oración, vivió esta oración allá en el huerto del Getsemaní. No fue solamente una frase bonita, no fue una frase linda, fue obediencia, fue rendición y fue confianza en el Padre. Por eso es que cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, es obediencia, es rendición y es confianza en nuestro Señor. Pero aquí está, muchas veces, no hay obediencia, no hay rendición, muchas veces no confiamos en nuestro Padre. Somos seres humanos, somos pecadores y fallamos de continuo. Después dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y acá Jesús nos lleva a nuestras necesidades diarias. Mateo 6:11 dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí es donde nosotros aprendemos la dependencia de Dios. Acá nos está diciendo el pan de los próximos, no sé, pues 5 años, 4 años, 3 años, 10 años del mes, dánoslo hoy. Dice, dánoslo hoy. No sé si usted se acuerda en el Antiguo Testamento cuando el Señor enviaba maná, el maná diario al pueblo de Israel. Eso nos recuerda acá en este preciso momento, cuando dice, dánoslo hoy. Acá Jesús nos está diciendo y nos está enseñando que debemos de depender de nuestro Señor. Proverbios 30, del 8 al 9 dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. El sabio pide, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Y esta es una oración súper equilibrada. Señor, dame lo necesario para vivir dependiendo día a día de ti.
Por eso nosotros estamos en medio de esta cultura que constantemente a nosotros nos va diciendo, tú necesitas más de esto, necesitas más dinero, necesitas más cosas, necesitas que te reconozcan más, necesitas quizás más comodidades. Pero Jesús nos dice y nos enseña, Padre, dame hoy lo necesario, lo que necesito. Después dice, perdona nuestras deudas. No la con el banco, digo en las casas comerciales. Dice, perdona nuestras deudas. Mateo 6:12. Y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá nosotros debemos de tener cuidado, porque dice que Jesús no nos está a nosotros enseñando que compremos el perdón de Dios perdonando a otros. No nos enseña eso. Recuerden ustedes que la salvación es solamente por gracia. Y eso lo tenemos muy claro y más que claro mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él deja muy claro esto, no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice, pero quien ha experimentado verdaderamente el perdón de Dios comienza a convertirse en una persona que perdona. Cuando nosotros experimentamos de verdad y verdaderamente el perdón de Dios en nuestras vidas, nosotros comenzamos a convertirnos en una persona que perdona. Efesios 4:32 dice, por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros no perdonamos para ganar perdón. Nosotros no estamos perdonando para ganarnos el perdón de Dios, porque Dios ya nos perdonó. Nosotros perdonamos porque ya hemos sido perdonados por el Padre. Quizá hay algunos que piensan o dicen, usted no sabe lo que me hicieron, porque eso siempre sucede muy a menudo. Usted no sabe lo que me hicieron. Y eso es muy cierto. Muchas veces desconocemos o no conocemos las heridas que traen las personas, que traen algunos. Pero el que sí lo conoce todo, el que conoce las heridas en profundidad, el que conoce el dolor, ¿no es cierto?, de las personas, es Cristo. ¿Por qué? Porque Él conoce las lágrimas derramadas, conoce las traiciones ocurridas, conoce las palabras que han sido proclamadas para con aquellas personas las que han lastimado en su ser, conoce las traiciones, como era en el momentillo, conoce esas noches difíciles, conoce las injusticias, Él lo conoce todo. Por eso Jesucristo nos llama a nosotros a llevar nuestras heridas, esas heridas que tenemos, eso que tenemos muy guardado dentro, delante de Él. Por eso, perdonar, mis queridos hermanos, no significa que aquí nada ha pasado. Hagamos borrón y cuenta nueva, porque muchos lo ven así. Dicen perdonar a ella que no nada pasó. Sigamos tal cual. Y no es así. Significa decir que esto sí pasó. Significa decir me dolió y bastante, pero también significa decir no voy a permitir que esta herida gobierne mi corazón, que esta circunstancia gobierne mi corazón. Se lo entrego a quién? Al Señor, para que Él gobierne mi vida. No las heridas del pasado, no las heridas que te causaron, no el dolor. Por eso Él recalca y dice, perdona. Dice, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó nuestras deudas, que eran muchas y eran demasiadas. Muchas eran nuestras deudas. Estábamos endeudados hasta más arriba. Pero Él perdonó nuestras deudas.
Y Él nos dice, perdona a aquellos que te han herido. Por eso me sorprende cuando dice, como también nosotros perdonamos. Ahora la pregunta es, ¿verdaderamente perdonamos a quienes nos ofenden? ¿Hemos perdonado verdaderamente a nuestros deudores? Y claramente no estoy hablando de aquellos que me deben plata, sino de aquellos que me han ofendido, aquellos que han hablado mal de mí, aquellos que han sido como una punzada en mi corazón, esa herida profunda que te han hecho, ese dolor incesante. Porque hermanos queridos, y tenemos que ser muy francos, cuesta perdonar, cuesta perdonar. Hay muchos que dicen, no hermano, si sinceramente no, yo ya lo perdoné, o ya la perdoné, pero ¿realmente fue perdón? ¿O solamente fue algo de los labios hacia afuera? Porque yo puedo perdonar a medio mundo, puedo decirle a aquel que me ofendió, yo te perdono, pero ¿qué va a pasar al otro día? ¿Cómo lo voy a ver yo? ¿De qué manera lo voy a ver? ¿Lo voy a ver como Cristo me mira a mí? Porque yo a diario ofendo al Señor. Con mis actitudes lo ofendo, y lo ofendo mucho. He ofendido al Señor hasta el cansancio. Y aún así el Señor, con sus ojos de amor y misericordia, me ve y me perdona constantemente, constantemente. Si Él me perdonó a mí, si Él me amó a mí, ¿cómo yo no puedo perdonar a aquel que me ha ofendido? A aquel que me ha causado dolor, a aquel que me ha causado tristeza. Por eso, decir perdón no significa, perdonar no significa que nada pasó. Significa decir, pasó, me dolió, pero no voy a permitir que esta herida gobierne mi corazón. Y esto que ha gobernado por años mi corazón, se lo entrego a Dios. Por eso es el tema, que empecemos a caminar correctamente, entregándole estas cosas al Señor. Hemos vivido en una constante. Hemos caminado, quizás muchos pensarán, caminando correctamente, pero quizás no es así. Hemos vivido con esas heridas. Después dice, no nos metas en tentación. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Santiago 1:13 dice, Dios no tienta al pecado. Dice, cuando alguien es tentado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros? ¿O qué pedimos a través de esta oración? Dice, Padre, guárdame. ¿Guárdame de qué? ¿O guarda qué? Guarda mis ojos, guarda mi mente, guarda mis palabras, guarda mi matrimonio, guarda mi familia, guarda mi corazón, guárdame del pecado que todavía quiere dominar mi vida. Guárdame, Señor. Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pablo declara que Dios es fiel, y muy fiel, y que junto con la tentación, Él nos va a dar la salida. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros no estamos luchando solos. El creyente, nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, tenemos la palabra del Señor, tenemos también la comunión con la iglesia, tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas y tenemos un intercesor, tenemos un Salvador que intercede por nosotros diariamente. Después dice Jesús, regresa al tema del perdón. Lo vemos en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora, ¿por qué Jesús insiste tanto en esto? ¿Por qué Jesús está insistiendo tanto en esto? Porque cuando un corazón recibe misericordia, cuando hemos recibido misericordia de parte de Dios,
nosotros no podemos avanzar permanentemente la amargura como un estilo de vida. Si el Señor nos perdonó, si el Señor nos ofreció esa misericordia, entonces ¿por qué nosotros abrazamos permanentemente la amargura en nuestras vidas? Eso no debe de ser así. ¿Por qué dice, la persona que contempla profundamente la cruz comienza a tratar de manera diferente a quienes lo han herido? Corrie ten Boom decía, cuando nuestras fuerzas terminan, la gracia de Cristo sigue siendo suficiente para obedecer. La oración, mis queridos hermanos, es el aliento vital del cristiano, de nosotros como cristianos, en nuestro aliento vital, en nuestra respiración. La oración no es un accesorio, más algo más que podamos tener por ahí, colgado, quizás arrumbado por ahí. La oración es parte de nuestra vida. Y la oración debiese ocupar el lugar central en nuestra vida para con el Señor. ¿Por qué? Porque nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Él. La oración es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o el alma ante Dios por medio de Cristo. Eso es lo que explican por la oración. Es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo. Imagine que su niño entra a la cocina y le dice, papá o mamá, tengo hambre. El padre probablemente va a saber que el hijo tiene hambre. Entonces, no necesita ese padre recibir esta información nueva, porque él ya sabe que el hijo tiene hambre. Pero el padre quiere que su hijo venga donde él. Por eso cuando los hijos llegan allá y quedan mirando y lo miran aún, pero dime, ¿qué quiere? Y ahí está, pero dime, ¿qué quieres? Claro, uno muchas veces percibe lo que quieren, pero necesitamos entender, saber qué es lo que ellos quieren. Quizás le vamos a preparar un pan con mermelada y van a querer un pan con mantequilla. Y es por eso que el padre quiere que su hijo venga y quiere escuchar su voz. Y eso pasa exactamente con nosotros. De alguna manera esto nos ayuda a nosotros a entender la oración. Dios sabe, sí. Dios conoce, sí. Dios gobierna, sí. Pero Dios también dice, ve. Eso es lo que nos dice el Señor. Ven. Salmo 27:8 dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Eso es a lo que apunta el Señor en este tiempo. Él nos invita y nos dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Mi corazón me ha oído decir, te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón, ¿qué responde? Aquí vengo, Señor. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto que expusimos a nuestras vidas? Debemos de recuperar nuestra vida secreta con Dios, si es que la hemos dejado a un lado. Debemos de dejar ya de impresionar a Dios. Debemos de comenzar nuestras oraciones mirando a nuestro Creador. Debemos de llevar nuestras necesidades al Padre. Debemos también aprender a perdonar. Y debemos de pedirle al Señor que nos proteja y nos libre de todo mal. La oración, mis queridos hermanos, no es una manera de cambiar a Dios. Cuando nosotros oramos, no estamos convenciendo a Dios de lo que nosotros queremos. La oración, mis queridos hermanos, nos transforma para querer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. Y Cristo siempre debe ser el centro de nuestra oración. Nosotros no llegamos al Padre por nuestros propios méritos. Recuerde usted que nosotros llegamos por Cristo. Porque Hebreos 14, 4, 14 al 16 nos habla acerca del sumo sacerdote. Que por él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo abrió el camino. Él abrió el camino
para con el Padre. Su sangre allí en la cruz del Calvario compró nuestra reconciliación con Dios. Su justicia es nuestra esperanza. Y la intercesión que Él ofrece para con nosotros sostiene nuestras vidas. Póngase en pie. Jesús nos estaba hablando en Mateo 6, del 5 a 15, y nos está invitando a orar. Jesús nos dice, ora. No porque tus palabras sean poderosas, sino porque todo lo contrario, tu Padre es poderoso. Nuestro Padre es poderoso. No porque nosotros tengamos todas las respuestas, por eso Él nos dice, ora, sino porque Él tiene todas las respuestas, no nosotros tenemos todas las respuestas. Debemos de orar, mis queridos hermanos, porque nosotros no podemos controlar nuestro futuro, para nada. Aquellos que han pretendido o pretenden que gobiernan o controlan su futuro están muy equivocados, porque quien controla nuestras vidas, quien controla nuestro porvenir, es nuestro Señor. Ya basta de controlar, ya basta de querer tener el control en las cosas. Él es el que debe gobernar nuestras vidas. Quizás muchas veces también hemos pasado demasiado tiempo intentando resolver nuestros problemas, resolver nuestras cargas, y lo hemos hecho con nuestras propias fuerzas. Quizás muchas veces hemos hablado bastante de oración, pero quizás hemos orado muy poco, hemos tenido muy poca comunión con nuestro Señor. Quizás hemos sido muy elocuentes para orar delante de la gente, pero hemos olvidado lo secreto, lo secreto. Por eso Cristo, Él nos dice y nos invita nuevamente y nos dice, ven. ¿Y ven con qué? Ven con tus cargas, ven con tus pecados, ven con tus preguntas, ven con tus necesidades, ven. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y cuando no tengamos o quizás no sepamos qué decir, simplemente comencemos con Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos.